Qué bueno que estemos hoy para reflexionar una vez más acerca de la palabra de Dios. Este libro maravilloso, este libro que contiene verdades que impactan vidas, que transforman, que dan libertad. La Biblia está compuesta por 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, y uno de esos libros es Jonás. Y todos apuntan hacia lo mismo, hacia enseñarnos, hacia que conozcamos cómo es nuestro Dios, qué piensa Él, qué quiere Él, qué enseña Él, qué dice Él. Y con toda seguridad, si usted ha estado siguiendo estos estudios del libro de Jonás, ha entendido un poco más cómo es el Dios que nosotros tenemos. Porque el Dios que tenía Jonás es el mismo Dios hoy, no ha cambiado y sigue siendo hermosamente maravilloso, perfecto, sin ninguna imperfección. Nuestro Dios, el Dios presentado por las Escrituras, el Dios que no cambia, el Dios que ama eternamente, el Dios que está pendiente con cada uno de sus hijos. Y veíamos en el capítulo 1 de Jonás, cómo Jonás termina embarcado en contra de la voluntad de Dios y cómo Dios desata una tormenta, y la tormenta no es para destruir a Jonás, la tormenta no es para destrozar a las personas que están al lado de Jonás. La tormenta es para enseñar a Jonás, y la tormenta es para hacerse conocer como Dios a los que están al lado de Jonás. Y esa tormenta tocó el corazón de estos hombres, de los marineros que estaban al lado de Jonás, y terminaron clamando al Señor. Pero el corazón parece de Jonás más endurecido. Porque no se menciona una sola vez en el capítulo 1 a Jonás clamando. A los marineros sí. Entonces es así como termina el capítulo 1 diciendo: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así que nada sucede coincidencialmente. Así que Dios está tratando con Jonás. Dios sabe para dónde va Jonás. Dios detiene a Jonás en el camino y además no le deja a su suerte. Que sufra las consecuencias. Tan desobediente que es Jonás. Así que no tengo más que ver con él. No, ese no es el Dios presentado acá. El Dios presentado acá es un Dios que no se desconecta de su siervo. A pesar de su desobediencia, a pesar de su terquedad, Él sigue trabajando en el corazón de su siervo. Y cuando es lanzado al agua, inmediatamente Dios prepara un gran pez, el cual traga a Jonás. Y miremos cómo el capítulo 2 nos enseña qué pasó con Jonás allí en el vientre, en el estómago del gran pez. Pero también nos habla un poco de cómo fue la experiencia de él cuando fue sumergido en esas aguas profundas. Por ejemplo, capítulo 2, versículo 3 me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. También dice, versículo 4, desechado soy delante de tus ojos. Versículo 5, al principio las aguas me rodearon hasta el alma. Así que está hablando de esa experiencia que tuvo cuando fue lanzado al agua. Leamos todo el capítulo 2 del versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios del vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Mi oración llegó hasta ti en tus
santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y si usted lo ve, es interesante, como mencionábamos, en el capítulo 2, versículo 1, dice, entonces oró Jonás a Jehová. Hasta ese momento Jonás está orando a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no acompañó por lo menos a los marineros cuando clamaron al Señor? ¿Por qué no los acompañó? Ni eso dice. Apenas está orando y la pregunta es ¿por qué? Entonces miramos a Génesis y nos damos cuenta cómo Adán y Eva huyeron y se escondieron de la presencia de Jehová. ¿Por qué? Porque estaba tal vez Jonás indignado, estaba enojado, no quería hablar con su Dios. Y pienso en las personas que tal vez han perdido un familiar, han perdido un hijo y preguntan, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y pueden hacer reclamos y preguntar, Dios, ¿por qué lo permitiste? Y tal vez si se pierde un hijo, ¿por qué no me fui yo primero? Y preguntan y hacen reclamos a Dios y no quieren hablar con Dios. Pero es equivocado. Podemos entenderlos humanamente hablando, podemos justificarlos humanamente pensando, pero es lo peor que puede hacer uno cuando uno está en el pico más alto de su dolor, en el dolor más profundo y más terrible. Es cuando más necesita al médico del alma, es cuando más necesitamos al Dios que con sus manos cura almas quebrantadas, que con sus manos cura corazones rotos. Lo necesitamos aún más a Él. Y es el peor momento para alejarnos de Dios cuando estamos en el dolor más profundo. Entonces Jonás ora a su Dios. Jonás ora y clama a su Dios. Y en el versículo 2 dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Antes de pensar en la palabra clamor, quiero que pensemos un poco en ella. Piensa un poquito. ¿Cuánto estás orando tú a Dios? Una manera de saber cuán bien o cuán mal estoy con Dios es piensa cuánto tiempo estás dedicando a hablar con tu Dios. Puede ser que no tengas el tiempo para encerrarte a solas con Dios horas y horas, no. Pero puedes tener, aún después de tener el tiempo a solas con Dios, que es bueno, una actitud constante de oración en el día, en medio de tu trabajo. Pero si pasan días enteros en que tú no te diriges a Dios, algo está funcionando mal, algo no está bien. Y cuando miramos en el versículo 2, dice, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. La palabra clamor está hablando de un grito de horror, de un grito de alguien en angustia pidiendo un favor. Y es que Jonás seguramente nunca había estado en un momento tan angustiante, tan difícil como fue cuando fue lanzado al agua. Nunca en su vida había pasado por algo así. Su alma llegó hasta el punto más alto de tristeza, de dolor, de quebranto, de desespero, angustia. Y clamó a su Dios. Y clamó a su Dios. Me echaste en lo profundo del mar, dice. Me echaste en lo profundo del mar. Y miramos el capítulo 1. ¿Quién clamó? Clamaron los marineros. No clamó Jonás. Capítulo 2, ¿quién clamó? Jonás clama. Ahora Jonás está en la presencia de Dios. Y podemos pensar que el clamor es como la antesala a la intervención de Dios. Que cuando el hombre clama de corazón a Dios, Dios hace algo. Tal vez no preciso lo que yo quiero o pienso que se debe suceder, pero sí hará algo. Clama a mí y te responderé. Clama a mí y te responderé. Versículo
5 dice, versículo 5, las aguas dice, el 4, discúlpeme, versículo 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Jonás estaba un sentimiento de fracaso espiritual, de derrota, de acabose, de que aquí llegó todo y no hay nada más que hacer. Lo interesante aquí es que en la primera parte del versículo 4 hay un escenario terrible de frustración, de dolor, como de muerte. Pero a continuación la siguiente frase es de vida, de esperanza. Más aún veré tu santo templo. Y pensamos, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo Jonás pasa de un momento tan crítico, de un pensamiento tan de acabose total, de desechado soy de delante de tus ojos, a aún veré tu santo templo? Y pienso que ahí estuvo el clamor en la mitad de esos dos, lo que dio origen, en otras palabras, a esa esperanza naciente y brillante en el corazón de Jonás fue el clamor. Y para decir esto, cuando nosotros oramos, Dios obra en nuestro corazón. Cuando nosotros oramos, Dios obra en nuestras emociones. Cuando nosotros oramos, la perspectiva cambia. Cuando nosotros oramos, Dios nos enfoca nuestra visión. Cuando nosotros oramos, Dios obra en nuestras vidas. Podemos estar orando por otros, podemos estar orando por personas enfermas, podemos estar orando por diferentes circunstancias, pues preciso en ese momento Dios está actuando en mi corazón, haciéndome más como Él, para que mire más como Él mira. Y cuando humanamente Él piensa que todo se está acabando, Dios le enseña que aquí está el inicio. Aquí hay un nuevo comienzo. Aquí no es el acabose, Jonás. Hay algo más que tengo para ti. Y si tú has pensado que hasta aquí llegó tu vida, que hay un fracaso grande, que un fracaso familiar, que hay un fracaso laboral, que hay un fracaso económico, clama a tu Dios, ora a tu Dios, y seguramente el resultado será que Dios sembrará en ti esperanza. Dios hará algo. Clama a mí y te responderé. Dice el versículo 6, descendían los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová Dios mío. En un sentido, Jonás murió, en un sentido. Pienso en la experiencia de Isaac y Abraham levantando el cuchillo por mandato de Dios para sacrificar a su hijo. Y el ángel diciendo, un momento, no lo hagas, ya Dios sabe que temes al Señor. No levantes la mano contra tu hijo. Pero la Biblia dice en Hebreos que en un sentido Isaac murió, en un sentido. Y pienso que en un sentido murió Jonás. Pero Jonás tocó la puerta de la muerte con el cuidado de Dios. Y Dios le levantó de allí para darle una nueva vida, un nuevo propósito. En un sentido murió Jonás, pero Dios le dio una nueva vida. Y yo quiero hablar a las personas que me escuchan hoy, que sienten que no tienen una relación con Dios, que manejan las cosas religiosamente, que si mueren hoy no saben dónde estarán.
Yo quiero hablarles a ellos, a los que la Biblia enseña que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo bajó, murió en la cruz, descendió para dar vida. Si creemos en Él de todo corazón, Él nos sacará de lo profundo de donde estamos, de la desesperación, de lo profundo del quebranto, de lo profundo del dolor, de lo profundo de la derrota. Y si miramos a Él, nos levantará y nos dará la esperanza de una nueva vida cuando creemos en Él. Así es Él, y eso es lo que Él ofrece. Cuando mi alma desfallecía, el versículo 7, me acordé de Jehová, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Hay un versículo allí en Segundo de Reyes, sin abandonar, si quieren les busco. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Versículo 15. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Y en Jonás dice, versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿De qué se está hablando aquí? ¿A qué se está haciendo referencia? Está haciéndose referencia a las cosas vanas. Pudo haber sido para aquel tiempo idolatría, pero en el mundo actual hay muchas cosas que nos implican esfuerzo, que nos implican tiempo, que nos implican dinero, cuyo resultado no es nada a los ojos de Dios. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro dinero? Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Cuando nuestras vidas están yendo tras cosas que no dejan nada para nuestras vidas espirituales. Cuando nuestra vida está centrada en lo material, cuando nuestra vida está sentada en lo físico, cuando nuestra vida está centrada en las prioridades del mundo y no en las prioridades de Dios. Ahí estoy siguiendo vanidades ilusorias y son vanas y es tiempo perdido, años perdidos. Cuando Jacob, el padre de las tribus de Israel, el padre de los 12 tribus de Israel, llegó a Faraón. Faraón le preguntó por su edad y Jacob le contestó: malos han sido los años de mi vida. Porque en la vida de Jacob hubo fracasos, en la vida de Jacob hubo malas decisiones, en la vida de Jacob hubo engaños, mentiras. Su vida, si la comparamos con la de un cristiano actual, su vida se dejó guiar mucho por sus apetitos carnales, sus pensamientos humanos, su manera de manejar humana, sin tener en cuenta a Dios en muchas cosas. Y eso dio como resultado años perdidos. Y eso es lo que Dios no quiere que sus hijos hagan, pero es lo que el mundo hace. El mundo está siguiendo vanidades ilusorias, cosas vanas que dan la ilusión de que satisfacen, de que dan la ilusión de que nos llenan, de que dan la ilusión de que realmente son lo mejor de esta vida. Pero cuando las colocamos frente al filtro real, que es la palabra de Dios, encontramos que hemos perdido el tiempo. Entonces, versículo 9 dice:
Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Es interesante, comenzando el capítulo 2, está Jonás allí en el vientre del pez clamando al Señor, orando, pidiendo, suplicando. Pero aquí en el versículo 9, él está alabando. Y la alabanza no es algo que hago para aplacar la ira del Dios Santo. No. La alabanza es producida por un corazón agradecido, por un corazón que está mirando lo que Dios ha hecho por mí, por un corazón que está mirando dónde estaba yo y dónde estoy ahora, de dónde me sacó Dios, del pozo de la desesperación, de la muerte, de una vida miserable me sacó Dios. Y estoy tan agradecido que le alabo, que le doy las gracias, que reconozco a través de lo que Él hizo y lo que Él es, y inclino mi cabeza y le digo: Señor, no lo merezco, tú eres maravilloso y grandioso, no merezco tu amor, y le alabo con el corazón. Pero solo una persona que tiene cara a cara que era su vida antes, que era la condición miserable en la cual estaba, que no podía hacer por nada por sí mismo, y el regalo y la bendición que Dios da, puede, cuando en vista de estas cosas, alabar con más intensidad, alabar con más profundidad y alabar con más, de manera más seguida. La alabanza no es algo que debe surgir eventualmente en el corazón nuestro. La alabanza debería ser la vida misma nuestra, porque es nuestro Dios que nos amó y se entregó. Y dice Jonás: pagaré lo que prometí. Jonás se comprometió seguramente en obedecer a Dios. Está bien, ahora sí obedezco, ahora sí voy a Nínive, ahora sí lo voy a hacer. La salvación es de Jehová. Interesante frase, porque Jonás estaba en el vientre aún del gran pez, aún no había salido, pero Dios había colocado una paz tan grande en el corazón de Jonás, aún todavía ya en el vientre del gran pez, que ya daba como resultado que Dios le iba a dar salida. La salvación es de Jehová. Solamente Dios puede sacarlo allí de donde está. Y solamente Dios puede dar salvación. Y solamente Dios puede ofrecer salvación al hombre. Solamente Dios es el que me dio la salvación cuando creí en Él de todo corazón como mi Salvador, y que merecía el infierno, pero que Él compró para mí el perdón. Él es mi salvación. En Él se origina. Él es la fuente de mi salvación. Miren, dice el versículo 10, ya la liberación de Jonás. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Comienza el capítulo con el clamor. Termina el capítulo con liberación. Comienza el capítulo con quebranto, con dolor. Termina el capítulo con alabanza, con gozo. Ese es el Dios que tenemos. Nosotros, a causa de nuestro pecado, llega el quebranto, llega el dolor. Pero a causa de la mano de Dios obrando en nuestro corazón, llega la alegría, llega el gozo. Ese es el Dios que tenía Jonás. Ese es el Dios que tenemos hoy. Y pensemos en qué de similar hay entre Jonás y Cristo. ¿Qué llevó a Jonás al vientre del gran pez? Su pecado. ¿Qué llevó a Cristo a la sepultura? Mi pecado, nuestro pecado. Previo a llegar al vientre del gran pez, una gran angustia para Jonás. Previo a que nuestro Salvador estuviera en la tumba, Él estaba angustiado. Él dijo allí en Getsemaní: estoy angustiado hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cuántos días estuvo Jonás en el vientre del gran pez? 3 días y 3 noches. ¿Cuánto estuvo nuestro Señor en la sepultura?
3 días y 3 noches. ¿Qué pasó después de que Jonás sale del pez? Pues sale a tierra, a una nueva vida, a una tarea, a un propósito de salvación para el mundo donde él estaba siendo enviado. Ahora, Cristo sale de la tumba, resucita, y el propósito de él es la salvación del mundo entero, que se predique el evangelio para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué experimentó Jonás? Experimentó angustia. ¿Qué experimentó Jonás? Experimentó algo como la muerte, similar, muy cerca de la muerte. ¿Qué experimentó Jonás? Experimentó la salvación de Dios. ¿Qué experimentó Jonás? Experimentó la liberación de Dios. Y es lo que nosotros hemos experimentado. El pecado nos llevó a gustar lo amargo que es Él. El pecado nos llevó a degustar en nuestras familias cuánto desorden, cuánto quebranto y cuánto dolor. Pero cuando Dios llega a nuestras vidas, nos enseña y nos da una esperanza y nos da una nueva vida y nos da un propósito. El propósito de Él es la salvación del hombre. Y quiere utilizarnos aún a nosotros, sus hijos, para que hablemos el mensaje del evangelio, de las buenas nuevas a otros que están como nosotros estábamos, destruidos, miserables, sin sentido, sin esperanza. Que estamos encerrados, pero que ahora estamos en libertad. Miren el Dios que nosotros tenemos. Yo le invito a que ahora mismo le alabe. Le alabe pensando en cuánto Él ha hecho por usted. Le alabe pensando en cuánto Él ha hecho por su familia. Le alabe pensando en cómo era su vida antes de conocerle y lo que tiene ahora en Él. En Él somos aceptos, en Él tenemos bendición. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra. Esa palabra que muestra al Dios maravilloso, al Dios que no deja a su siervo, que no le desecha, que no le pone a un lado, sino que muestra interés en él, aun a pesar de su desobediencia. Ese Dios que está pendiente de Jonás, ese Dios que prepara un pez para que traiga a Jonás, pero no para que le devore y le acabe, sino para que le salve la vida. Ese Dios que trabaja en el corazón de Jonás y que le enseña y le pasa de la angustia al gozo, de la tristeza a la felicidad, del encierro a la libertad. Dios, gracias porque ese Dios lo tenemos hoy, porque ha llegado a nuestras vidas, porque es el Dios que nos dio libertad, porque es el Dios que está tratando con nuestras vidas hoy, aún en momentos en que somos desobedientes. Esa paciencia, ese trabajo de Dios para llevarnos al propósito de Él. Dios, queremos pedirte que nos muestres para cada uno en particular cuál es tu voluntad, cuál es la tarea que tú tienes para nosotros. Y que también que cumplamos aquella tarea que has dejado para la iglesia del Señor, que es predicar el evangelio a toda criatura. Hablar de ese Jesús que da libertad. Hablar de ese Jesús que fue a la tumba por mi pecado, que estuvo en extremo angustiado antes de ir a la tumba, pero que fue resucitado para proclamar a través del evangelio vida para todo aquel que cree. Dios, gracias por tu palabra, que es preciosa. Gracias por cada uno de los que la han visto en esta oportunidad, han escuchado de ella. Tú conoces las necesidades, tú conoces, Señor, lo que hay en cada corazón. Oro que tú obres y
obres en bendición en cada uno y mostrando y enseñando a cada uno más cómo es el Dios que tenemos. Y que nuestro corazón, Señor, se rinda para alabarte cada día. Oramos en el nombre del Señor amado,